Como señalábamos, la vulneración de derechos fundamentales puede ser durante la vigencia de la relación laboral o con ocasión del despido. El artículo 485, 489 del Código del Trabajo regulan precisamente esta circunstancia. Y recordemos de que en el caso de la vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido, es precisamente el legitimado activo, es el trabajador afectado quien puede iniciar la acción. Ahora, sí es importante y relevante señalar que el procedimiento de tutela de derechos fundamentales establece una circunstancia en el caso del despido discriminatorio. El despido discriminatorio por alguna de las circunstancias de haberse infringido el artículo 2 del Código del Trabajo, que ya lo señalamos, por razón de edad, en razón de amamantamiento, de identidad de género, de filiación, condición social, etc. Y además de ello, el juez laboral, en el caso de infringirse un acto de discriminación, considere o lo califique de grave, mediante una resolución fundada que debe dictar, el trabajador tendrá un derecho de opción. A diferencia de la vulneración de otros derechos fundamentales, en el caso del despido discriminatorio, nace en el trabajador un derecho de opción a la reincorporación o a la indemnización a que se refiere el artículo 489 que vamos a ver más adelante. Es decir, en el caso de despido discriminatorio, cuando se vulnere derechos fundamentales, no por represalia, no por afectación de la integridad psicológica, no a la afectación del honor o la vida privada, no a la libertad de conciencia y de expresión, sino que precisamente por un acto de discriminación y es calificado de grave por resolución fundada, el tribunal, en ese caso, nace un derecho de opción del trabajador de reincorporarse o obtener las indemnizaciones que establece la ley. En caso de optar de la indemnización, esta será fijada, dice el procedimiento, en forma incidental, porque no, en el caso de despido discriminatorio grave, el enfoque es totalmente distinto a otra vulneración de derechos fundamentales, y así lo ve, lo plasma el mismo código. Y el juez de la causa en este proceso también podrá requerir informe de fiscalización a la Inspección del Trabajo a fin de que evalúe y elabore si es que existió o no un acto discriminatorio. Queremos señalar que en el mes de septiembre del año 2020 precisamente se dicta la ley 21.258, que es aquella ley que agrega en un articulado al procedimiento de tutela de derechos fundamentales, el 489 bis, en virtud del cual señala precisamente que el despido de un trabajador se considera el despido de un trabajador como discriminatorio por basarse en padecimiento de cáncer. Será siempre considerado grave, en el caso que yo despida a un trabajador porque padece de cáncer, será siempre considerado grave, dice la ley, para los efectos señalados en el artículo anterior. Es decir, esa resolución fundada que se exigía en el despido discriminatorio, en el caso que sea cáncer, se da por hecho de que dicha circunstancia ocurre, es decir, que es grave. Ahora, ¿qué pasa con la vulneración de derechos fundamentales que se ocurren con ocasión del despido? Porque nosotros decíamos que existe vulneración de derechos fundamentales durante la relación laboral y con ocasión del despido. Y con ocasión del despido veremos más adelante que hay una serie de indemnizaciones que se establece en la ley en beneficio del trabajador que como medidas reparatorias que se establecen. Pero ¿qué pasa con el despido indirecto? Sabido es que el despido indirecto es aquel figura, variante del despido, en virtud del cual quien decide poner término a la relación laboral no es el empleador, sino que es el trabajador, despido indirecto o autodespido. Esto está regulado en el artículo 171 del Código del Trabajo, en virtud del cual establece que, configurándose ciertas circunstancias fácticas y dentro de ellas jurídicas, que son las causales del artículo 160, numeral
1, 5 y 7 del Código del Trabajo, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, denuncias temerarias, actos de injuria, etcétera, actos de acoso laboral, puede precisamente el trabajador autodespedirse mediante una misiva o comunicación escrita que plantee, que dirija a la empresa y rompe el vínculo laboral. En ese caso se consideran los mismos efectos del despido, pero la doctrina y jurisprudencia ha discutido respecto de la procedencia en primer término con la ley Busto, que no es materia de esta ponencia, pero y en segundo lugar se discutió respecto a la vulneración de derechos fundamentales. Y sobre eso quiero citar cómo ha vacilado la jurisprudencia de la Corte Suprema en este respecto, que hoy día, como diremos, es una materia zanjada, pero en su minuto no lo fue. Por ejemplo, la excelentísima Corte Suprema en causa Roll 4242-2013, en el considerando quinto, señaló lo siguiente: que por último, esta Corte considera útil asentar que sin perjuicio de los equívocos procesales a los que ha incurrido la demandada y que conducen al rechazo del recurso, como reiteradamente lo ha sostenido, el procedimiento de tutela no resulta aplicable al despido indirecto previsto en el 171, tutela que ha sido resguardada para el evento específico que la vulneración de garantías constitucionales se produzcan con ocasión del despido de un trabajador. En el mismo sentido, causa Roll 2202 del año 2012 y 3689 del año 2013. No obstante esto, esta sentencia o estos criterios de la Corte Suprema fue muy criticada por los dogmáticos del derecho al trabajo porque consideraban que no veía que cuando se afecta un derecho de esencia, un derecho fundamental, y el empleador quien realiza la acción que produce la afectación, pero por otro lado, no realiza otro acto para hacer cesar esa vulneración, desvinculando al trabajador, por ejemplo. En consecuencia, ¿por qué el trabajador no va a poder autodespedirse invocando y él mismo hace cesar para que no continúe estos actos de hostigamiento? Aquella jurisprudencia, más que aquella dogmática de los laboralistas, tuvo cabida en la jurisprudencia y el día de hoy está zanjado que existe una compatibilidad entre la acción de despido indirecto con el procedimiento de tutela de derechos fundamentales. De hecho, y queremos citar la sentencia Roll 11.200 del año 2015 de la Corte Suprema, del 6 de junio de 2016, es decir, 3 años después o 2 años después, se dicta este fallo que marca el paradigma en el fondo y unifica la jurisprudencia en el sentido de que es compatible la acción de despido indirecto con de vulneración de derechos fundamentales. Y quiero recalcar los considerando 10 y 11avos de esta sentencia, que dice lo siguiente: que por consiguiente, la armonía de las referidas instituciones a la luz de los principios que informan el derecho laboral, en especial los de igualdad y no discriminación, como el denominado de protección, una de cuyas manifestaciones concretas, la regla indubio pro operario, la que hemos hablado, importan que en el quehacer judicial, enfrentado el juez a varias interpretaciones posibles, debe optarse por la que sea más favorable al trabajador. Lo anterior autoriza a inferir que con el artículo 489 del Código del Trabajo se refiere a la vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores producidos con ocasión del despido, sin efectuar ninguna distinción, unido al hecho que el denominado autodespido o despido indirecto es técnicamente desde el punto de vista laboral una modalidad del despido y en ningún caso una renuncia. Es decir, la primera premisa que dice la Corte Suprema es precisamente aplica un principio del derecho al trabajo pro operario, es decir, frente a dos normas donde existen dos interpretaciones, yo debo aplicar la que sea más favorable al trabajador. Y dice, siendo una modalidad del despido, el autodespido, y existiendo una norma que no lo excluye, sino que no lo señala, precisamente frente a esa disyuntiva, yo debo decidir de una manera que más favorezca al trabajador. Y en base a este criterio, aplicando este principio, razona y dice
Ya, este como primer argumento para efectos de acoger esta compatibilidad de las acciones. Señala que el ejercicio de la acción de tutela que contempla la referida norma legal no se encuentra limitado solo al caso en que el vínculo laboral se finiquita por decisión del empleador, sino que también el evento que sea el trabajador el que opta por poner término al contrato de trabajo laboral, conforme a lo que previene el artículo 171 del Código citado. Ergo, puede reclamar que con ocasión del despido indirecto se vulneraron derechos fundamentales que se encuentran protegidos en la normativa pertinente. En efecto, el despido indirecto o el indirecto sustancialmente son idénticos en sus antecedentes, que se encuentran motivos y causas que se encuentran con... En efecto, el despido directo o indirecto sustancialmente son idénticos a sus antecedentes, motivos y causas. El incumplimiento de las obligaciones contractuales o legales por parte del empleador, originado la vulneración de los derechos del trabajador. De esta forma, la voz despido, utilizada por el legislador, equivale al término de la relación laboral, única forma de vincular el principio de igualdad y no discriminación a los efectos del incumplimiento, en atención a en que ambas situaciones el trabajador dispondrá de idénticas acciones para hacer valer y reclamar sus derechos derivados del incumplimiento de las obligaciones, que en consecuencia se debe concluir que no existe razón para excluir el denominado autodespido o despido indirecto de la situación que regula el artículo 489. Disposición legal que precisamente se erige para proteger los derechos fundamentales de los trabajadores, vulnerados con ocasión del término de la relación laboral, finalidad que no se cumpliría si solo se estima aplicable el caso del dependiente que es despedido por decisión unilateral del empleador. De manera que los efectos de su ejercicio deben ser los mismos que emanan cuando la relación laboral se finiquita por voluntad del empleador. En este contexto, si el empleador con ocasión del despido vulneró las garantías fundamentales del trabajador y no solo las obligaciones que emanan del contrato, con mayor razón si éste desea poner término a la conculcación de sus derechos fundamentales y los propios del contrato de trabajo, debe ser protegido por el ordenamiento jurídico. Es este el fallo que cambia el paradigma en cuanto a la compatibilidad de acciones entre el despido indirecto y el procedimiento de tutela de derechos fundamentales. Hoy, sin vacilaciones, podemos decir que ambas acciones son perfectamente compatibles. Y esto tiene también una razón de ser que hemos venido señalando durante todo este tiempo, que precisamente hay que proteger el derecho en su esencia y en el fondo no limitarlo ni restringirlo, sino por el contrario, sino que aplicarlo de una manera que sea más tangible. En cuanto al procedimiento donde se ventila el proceso de vulneración de derechos fundamentales, es el procedimiento de aplicación general que establece la Ley 20.087, que modifica el Código de Trabajo, como hemos venido señalando. Y este juicio se ventila en dos audiencias, como señalamos, audiencia preparatoria y audiencia de juicio. El proceso es el siguiente: se presenta una demanda o denuncia, de los cuales se cita una audiencia preparatoria que tiene una preferencia por sobre otras causas. En esta audiencia preparatoria se notifica por un funcionario del tribunal encargado de notificaciones, un centro de notificaciones que es gratuito. Uno de los principios, como señalábamos, era la gratuidad. Notificado, el empleador tiene 5 días de anticipación a la audiencia preparatoria. Con la notificación se le da a conocer la demanda, con 5 días de anticipación de la audiencia preparatoria debe contestar la demanda. Si no lo hace, la ley lo sanciona porque se entiende por admitido tácitamente los hechos señalados en la demanda. Es decir, se impone una carga importantísima al empleador en el sentido que debe sí o sí contestar la demanda, puesto que si no lo hace, podrán ser admitidos, es una facultad que se le otorga al juez, como tácitamente admitidos los hechos o afirmativos los hechos que se esbozan en la demanda. En consecuencia, nuestra recomendación obviamente es que se conteste todas las demandas, porque si no, per se se puede entender tácitamente admitidos los hechos que se señalan en la demanda.
En ese escenario se contesta con 5 días de anticipación, en el sistema va a aparecer al demandante, que es el trabajador, que efectivamente se contestó la demanda y cuál es el argumento que tiene el demandado en cuanto a cuál es su línea de defensa. Sobre eso es importante porque se van a determinar los medios de prueba que cada parte se va a hacer valer y se concurre en la audiencia preparatoria que tiene, entre otras finalidades, que tener por hacer una relación sucinta a la demanda, resolver las excepciones de forma o fondo perentorias o dilatorias que se hubiesen presentado en la contestación de la demanda y ofrecer la prueba en virtud del cual se deberán ofrecer los medios de prueba instrumental, medio de prueba confesional, testimonial, pericial, inspección personal del trabajo, inspección personal del tribunal, etcétera. Una serie de medios de prueba donde también el juez depura la prueba y obviamente hace el llamado a conciliación, que en este tipo de casos tiene la mayor relevancia, ya que comúnmente estos tipos de procedimientos tienden a arribarse a acuerdos con la finalidad de poder mitigar o de esa manera poner término al conflicto que se suscita. La audiencia de juicio es aquella que se incorpora a la prueba ofrecida, en donde ya todas las partes rinden la prueba, declaran los testigos, declaran los absolventes si lo hubiere y se incorpora los medios de prueba, la incorporación es mediante su exhibición y posteriormente viene ya la etapa, terminada la etapa de probatoria, se hacen las alegaciones finales respecto a los argumentos de cada una de las partes y posteriormente el juez está en condiciones de poder en una fecha próxima dictar una sentencia, citando a las partes una fecha de lectura de sentencia, de los cuales determina si se acoge o no la acción denunciada, en este caso de procedimiento de tutela. Se inicia obviamente con una denuncia, el plazo es, hay que tener en cuenta el plazo de caducidad, los 60 días hábiles y que se puede prorrogar hasta 90 días hábiles en el caso de haber hecho algún reclamo ante la Inspección del Trabajo y que es importante también indicar que existen ciertas medidas cautelares en que yo puedo pedir la suspensión de los efectos lesivos cuando sean de gran entidad y en el caso de que el empleador no logre o no avale esta medida cautelar, no la respete más bien, más que avalar, no respete la medida cautelar, puede ser sancionado porque la medida cautelar yo la puedo pedir bajo apercibimiento de multa y esta multa va de 50 a 100 unidades tributarias mensuales. La resolución es fundada y no es susceptible de recurso alguno. Esto es lo que se conoce o lo que comúnmente los doctrinarios del derecho conocen como la tutela laboral anticipada. Es decir, porque a través de esta medida cautelar yo hago cesar el acto lesivo y si el empleador no cumple la medida cautelar puedo ser objeto de alguna multa de 50 a 100 UTM. No se ha discutido, no lo he visto respecto de un eventual delito de desacato en el caso que no lo cumpla, pero posiblemente se podría también ventilar. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de la denuncia? Los requisitos de la denuncia, en primer lugar, son los requisitos generales del artículo 446 del Código del Trabajo y aquellos son la designación del tribunal ante que se presente, el nombre del trabajador con toda su individualización en términos sencillos, el nombre del demandado con todos sus datos, la exposición clara y circunstanciada de los hechos y consideraciones de derechos en que se funda la denuncia o la demanda y lo que se pide concretamente al tribunal. Pero por otro lado también existen otros requisitos, aparte de los generales, que es precisamente que se deben acompañar todos los antecedentes, eso señala el artículo 493, todos los antecedentes fundantes de la acción y si no tienen, si no se acompañan,
el tribunal le debe otorgar un plazo, le otorga un plazo fatal de 5 días para acompañarlo, si no, no admite a tramitación la denuncia. Esto es súper relevante porque ha tomado varias discusiones respecto a qué debe entenderse por acompañar los antecedentes necesarios, fundantes de la acción. Sobre este aspecto, es importante indicar que la ley no solamente exige la precisión y claridad de los fundamentos de hecho y de derecho en la presentación de la demanda. Nosotros vemos que normalmente se indica que se vulneraron sus derechos, pero no hay una descripción, un relato bien circunstanciado de los hechos, no son precisos, ni se establece temporalidad respecto de los mismos. Entonces, normalmente por forma caen varias denuncia de vulneración de derechos fundamentales. Entonces, la claridad y la precisión de la denuncia es súper relevante en el momento de su interposición. Además que el acompañamiento de antecedentes permiten, en el fondo, no hay que olvidar que el juez debe configurar indicios y con eso indicios que va a configurar los antecedentes que se le aporten desde el inicio del procedimiento, lo va a llevar también a formarse un criterio que pueda servir en el proceso de la audiencia preparatoria, ya sea para el llamado a conciliación o para efectos de las pretensiones de ambas partes. Es por ello que el procedimiento debe ser, debe existir, debe ser de una manera adecuada, con una precisión clara, con peticiones concretas determinadas, y respecto a si es que se deben o no acompañar todos los antecedentes, ¿qué debe entenderse por antecedentes? Bueno, es un tema que se ha discutido en la jurisprudencia. ¿Qué debe entenderse por antecedentes? Algunos sostienen que los antecedentes es que el trabajador debe acompañar a esta demanda todos los documentos con que cuenta, si no lo hace, no corresponde dar lugar a la acción de procedimiento de tutela de derecho fundamental. Y otros entienden antecedentes que basta con la fundamentación precisa y clara de la demanda. Y han habido vacilaciones en la jurisprudencia, hay determinados casos en que se ha señalado de que el no acompañamiento de antecedentes produce como sanción, en el fondo, la no acogimiento a la demanda, y por otro lado se dice no, que no es necesario, la voz o la expresión antecedente no dice relación a un documento propiamente tal, sino que a cómo yo plasmo la denuncia en mi demanda. Así podemos citar la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt en el rol 82-2010, que señaló sobre del 30 de junio del 2010, precisamente lo siguiente: la doctrina de que la voz antecedente del 490 precisamente dice relación con acompañar instrumentos físicos que cuenta al trabajador. Así dice lo siguiente, que, considerando cuarto, que como ya se dijo, una interpretación armónica de las disposiciones legales antes referidas permite concluir que los antecedentes que se refiere al artículo 493 del Código del Trabajo son aquellos ordenados a acompañar por el artículo 490. De modo tal que su ponderación permitirá al juez advertir al empleador sobre el particular, permitiéndole producir prueba en tal sentido, a fin de explicar los fundamentos de la medida adoptada y de su proporcionalidad, lo que no ocurrió en el caso que nos ocupa. Sigue el fallo. Claro está que la norma en comento, artículo 490 del Código del Trabajo, no exime a la parte denunciante, al trabajador en este caso, de su obligación de aportar los antecedentes que constituyen el fundamento de su acción, más aún cuando dispone para el caso que a la denuncia no se hayan acompañado dichos antecedentes, se considera un plazo fatal de 5 días para incorporarlos. Acuérdense que se le otorgaba un plazo de 5 días si no se incorporaba. Y dice, otro, no puede ser el sentido de la norma, dadas las características especialísimas del procedimiento de tutela laboral, y teniendo además en consideración que la norma del artículo 493 del mismo estatuto jurídico solo exige para su procedencia que de los antecedentes aportados por la parte denunciante resulten indicios suficientes que haya producido la vulneración de derechos fundamentales. Es decir, dice, mire, si usted
como el 493 del Código del Trabajo establece de que de los indicios aportados a la denuncia resulten antecedentes, o de los antecedentes aportados a la denuncia resulten indicios suficientes, entonces entiende la Corte de Puerto Montt que usted tiene que acompañar los antecedentes a la denuncia, o si no, no podrá forjarse precisamente un indicio que permita al juez acoger la demanda. Y indica que la norma del 493 del Código del Trabajo no establece inversión de la carga probatoria, por cuanto, dado los términos de la misma, no es suficiente que se alegue una vulneración de derechos fundamentales para que se traslade al empleador la carga probatoria. La víctima o denunciante debe acreditar al menos la existencia de indicios suficientes de la existencia de la conducta lesiva, caso en el cual nace para el demandado el deber de probar que su conducta se debió a motivos objetivos y razonables. Así, y solo en aportación de indicios suficientes acompañados por el denunciante, dice la Corte de Puerto Montt, el empleador tiene la opción, como señala el artículo 493 del Código del Trabajo, de explicar los fundamentos de la medida adoptada en su proporcionalidad. Es decir, usted no me acompaña antecedentes, yo no puedo formar indicios y por ende se rechaza la demanda. No obstante, aquel fallo, la excelentísima Corte Suprema, en un fallo de unificación de jurisprudencia sobre esta materia, zanjó unificó la jurisprudencia en el rol 12.362 del año 2015, el 13 de junio, como dijimos, del año 2016, y señaló lo siguiente. Los artículos 490 y 493 del Código del Trabajo deben interpretarse y aplicarse de manera armónica en el marco de los procedimientos de vulneración de derechos fundamentales. El primero de estos artículos impone una exigencia lógica, que es complementada con la reducción probatoria del segundo, considerando la dificultad para los trabajadores de probar los supuestos de vulneración. Por tanto, esto es importante, si los requisitos exigidos en la primera norma son suficientes para generar en el juez la razonable convicción de que se infringieron derechos fundamentales, procede a alivianar la carga de la prueba del denunciante, correspondiendo al denunciado explicar los fundamentos de la medida adoptada en su proporcionalidad. La debida aplicación de estas normas cobra relevancia al momento de dictar sentencia, ya que es la oportunidad en la que se determinan los costos por no haber probado un hecho debiendo hacerlo. Es decir, en este caso lo que la Corte señala de que en el fondo, atendida la morigeración de la carga de la prueba, la dificultad que existe en materia de vulneración de derechos fundamentales, de acreditar la existencia de la vulneración, la voz indicios en el fondo o de aportar antecedentes no puede ser entendida de otra manera que los indicios se pueden forjar con los mismos antecedentes que de hecho señala el propio denunciante vulnerado en sus derechos en la demanda. En consecuencia, este criterio de que se deben aportar los antecedentes al momento de la denuncia de vulneración de derechos fundamentales es un criterio restringido de la norma que no conlleva a que se deben aportar los antecedentes, pero entendemos que estos antecedentes que se deben aportar deben ser antecedentes fácticos, es decir, explicar muy detalladamente cómo ocurrió la vulneración, en qué contexto se dio y cuál es el derecho vulnerado y qué es lo que se pretende obtener por parte del tribunal. Peticiones precisas y claras que el ordenamiento jurídico señala y exige que toda denuncia o demanda de vulneración de derechos fundamentales debe tener.